La fuga del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán y el asesinato del periodista Rubén Espinosa han vuelto a poner en el radar de la opinión pública internacional la crisis de violencia que se vive en México y el deterioro de la autoridad del Estado mexicano que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre estos dilemas conversaremos con dos destacados politólogos e intelectuales mexicanos que han sido protagonistas de primera línea en la vida de su país y en la relación entre México y Centroamérica. Me refiero al doctor Jorge Castañeda, ex canciller, profesor de la Universidad de Nueva York, autor de más de una decena de libros sobre su país, sobre la izquierda en América Latina y sobre las relaciones de México con Estados Unidos. Uno de sus últimos libros es su propia autobiografía, Amarres Perros. Y también nos acompañará el doctor Rubén Aguilar, profesor de la Universidad Iberoamericana, exsecretario de Comunicación del presidente Fox. Tanto Jorge Castañeda como Rubén Aguilar tuvieron una estrecha relación con los movimientos revolucionarios de Centroamérica en los años 80. Ambos han escrito juntos al menos dos libros, uno sobre el sexenio de Vicente Fox y otro sobre la guerra fallida contra el narco en su país, y ahora están de regreso en la región en un recorrido por Centroamérica. Buenas noches, Jorge. Rubén, gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias por la invitación. Gracias. Empecemos con lo que está ocurriendo en México. Primero, la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, ahora la fuga del Chapo Guzmán, el asesinato de este periodista y estos activistas que llegaron al DF huyendo de la violencia en Veracruz. ¿Está fuera de control la violencia en México? Es una situación paradójica, Carlos Fernando, porque por un lado, desde el 2012, la violencia medida por homicidios dolosos por 100,000 habitantes ha venido descendiendo. El último año de Calderón empezó a descender, los 2 o 3 primeros años ya de Peña Nieto ha seguido descendiendo, de tal manera que hoy hay menos violencia en México que el año pico que fue el 2010, parte de 2011. Pero por otro lado, los episodios, las tragedias de violencia son mucho más espectaculares, por así decirlo, reciben mucho más reflectores y tienen más repercusión. Los 3 que mencionaste, podríamos agregar el caso de Tlatlaya, donde el ejército masacra 22 civiles, reconocido ya, y el caso de Tanguato, hace un par de meses, donde la Policía Federal tiene un enfrentamiento, dicen ellos, con narcos o algo así, donde mueren 42 narcos y un policía. Como enfrentamiento no es muy creíble que digamos. Ahora hay un movimiento ciudadano de protesta, de reclamo, que no ha cesado en los últimos meses frente a este tipo de hechos. Este es un fenómeno político nuevo en México. Sí, eso sí es un fenómeno nuevo en el sentido de que la sociedad tiene mucha más información, está mucho más informada que en ningún otro momento de la historia del país, y supongo que eso seguirá siendo una constante de la realidad mexicana. Y de otro lado hay más conciencia de la ciudadanía, hay mucho menos control del aparato estatal respecto a la opinión ciudadana, y en ese sentido también es un elemento nuevo de la vida mexicana. Los políticos de México podían hacer muchas cosas, como lo de Tlatlaya o de lo Tanguato que plantea Jorge, y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hoy todo se sabe. El punto es ubicar el día que eso va a ocurrir, pero ahora en la realidad de México todo se sabe, y en ese sentido sí hay una nueva realidad del país. Cuando Peña Nieto asumió la presidencia, aparte de las interrogantes que estaban planteadas sobre cómo sería el retorno del PRI al poder, pareció, al menos en los primeros meses, en el primer año, que tenía voluntad de hacer reformas y de concertar políticamente con las otras fuerzas. Su primer año de gobierno, eso fue lo que marcó. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó que en primer lugar había debilidades intrínsecas en ese esquema de pacto con los otros 2 partidos, la izquierda y el centro derecha, que era que había que hacer concesiones a ambos para tener un consenso, no gobernar con mayoría, que hubiera sido la alternativa. Y cuando terminan las reformas iniciales, pues resulta que se pagó muchísimo a cada uno de los 2 partidos por su apoyo en reformas que no querían, y que ese costo fue muy elevado y tuvo consecuencias. Y lo segundo es que una cosa es la habilidad política indudable
que se necesitaba y que tuvo Peña para sacar adelante sus reformas en las cámaras, y otra cosa es la capacidad de su gobierno de ejecutar, de poner en práctica esas reformas en el momento oportuno, de la manera indicada, adecuada, etc. Y ahí resultó que su equipo y él mismo tenían muchísima menos habilidad de lo que se esperaba, lo cual en el fondo era previsible, porque vienen todos del Estado de México, que es el estado más rico y más grande del país, ciertamente, pero al final del día es un estado. Ninguno de ellos tenía ninguna experiencia de gobierno federal y se nota. Ahora, la fuga del Chapo Guzmán de alguna manera cuestiona la autoridad del Estado mexicano. Eso afecta directamente al presidente, pero las protestas como lo de Ayotzinapa y otras del movimiento ciudadano que mencionaba apuntan a todos los partidos políticos. Sí, lo del Chapo, no, que es 2 veces que se ha escapado, la primera vez en el gobierno de Fox, donde colaboramos Jorge y yo, y ahora con este gobierno del PRI, pues revela la fragilidad del sistema judicial mexicano, la fragilidad del sistema carcelario mexicano y en conjunto, digamos, la debilidad del aparato de seguridad mexicano y lo permeable que pueden ser estas estructuras a la corrupción. Es muy evidente. Y esto ha generado, junto con otros eventos como los que tú mencionabas, Ayotzinapa para el gobierno del presidente Peña fue el fin de un periodo y el arranque de otro periodo y no han sabido qué hacer con él. Es un gobierno que se sabe comunicar en el éxito, pero son incapaces de enfrentar las crisis. Y en ese sentido hacen todos los problemas más grandes de lo que son. Es una tragedia brutal, estos 43 chicos, pero al día de hoy el presidente de la República no ha visitado la zona, por ejemplo. Es un absurdo en su estrategia de comunicación y que todo lo hace más complicado. Y si le añadimos, como decíamos antes, que hay una sociedad más consciente y más informada, ya no puedes manejar la comunicación del gobierno con la sociedad solo ignorando los problemas, pensando que se van a olvidar y se van a ser resueltos. Eso pasó en otro México, en el México de hoy, eso ya no ocurre. ¿Cómo se ve Centroamérica desde México? Hace algunos años hubo muchas expectativas de iniciativas del Estado mexicano con los gobiernos centroamericanos, el Plan Puebla-Panamá y otras, pero al final pareciera que el sector privado ha tomado la iniciativa y tiene mucha presencia en la región. Nicaragua, por ejemplo, aparte de la presencia de grandes grupos económicos mexicanos como Claro, como Cemex, últimamente han llegado a invertir grupos como Sucarne, como Lala. Pareciera que los empresarios están tomando la iniciativa. Bueno, eso tiene mucho de positivo, porque en el fondo lo que sucedía a principios de la Revolución Sandinista, en los años 80, incluso 90, es que era el gobierno mexicano que tomaba muchas iniciativas sin el respaldo del sector privado y sin el respaldo de la sociedad mexicana. Ahora es un poco al revés, pero por lo menos los fundamentos ahí están para que más adelante quizás el Estado mexicano vuelva a una postura proactiva en Centroamérica. El problema por ahora es que no tiene dinero el Estado mexicano. Y la política exterior de México en Centroamérica tiene sentido si hay dinero. Dinero de cooperación, dinero de inversión, dinero de apoyo y dinero también para las otras actividades, becas para centroamericanos en México, una proyección cultural mexicana mucho más activa. Entonces, esto todavía no se va a dar, va a pasar tiempo, pero de alguna manera se están sentando las bases a través de la inversión mexicana privada en Centroamérica para que con el tiempo pueda haber una política de Estado mexicano mucho más activa. La migración de los centroamericanos del norte, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia Estados Unidos, pasando por México, también ha generado muchas denuncias sobre graves abusos de derechos humanos. En algún momento el Estado mexicano reaccionó ante estos hechos. ¿Hay una política efectiva en relación con eso o siguen ocurriendo estos abusos? No, siguen ocurriendo y es una vergüenza como mexicano que ocurran, que nuestras policías y el aparato de migración mexicano sea tan corrupto. Es un violador sistemático de los derechos humanos en términos generales y ahora en este año en particular, por una decisión del gobierno de México, en un compromiso con los Estados Unidos, estamos haciendo el trabajo sucio.
de los Estados Unidos. En lo que va de este primeros 6 meses del año, nosotros hemos detenido a más centroamericanos que los Estados Unidos. Hemos detenido el doble de lo que ellos han detenido. En ese sentido, a mí, como mexicano, me avergüenza, no quisiera que pasara. Lo que nosotros deberíamos de facilitar como Estado es que pasen los centroamericanos que quieren ir a los Estados Unidos, que si no los quieren dejar entrar los americanos, pues ese es otro problema, pero nosotros deberíamos facilitar el tránsito por nuestro territorio para evitar todas estas violaciones y esta vejación que sufren los centroamericanos al pasar por nuestro territorio. Jorge, la última vez que, perdón. Pero es que sobre ese punto que dice Rubén, que es muy importante y con el cual estoy totalmente de acuerdo, hay que agregar un elemento político. México le jaló el tapete, le quitó el tapete a los gobiernos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras en su negociación con Estados Unidos en torno al tema de los niños no acompañados, en torno al tema de los migrantes en general. Hasta hace un año, estos 3 gobiernos del Triángulo del Norte le podían decir a Estados Unidos, a ver, está bien, tú tienes un problema de los niños, yo tengo un problema de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades económicas, ayúdame tú y yo te ayudo a ti. Pero cuando México se mete en medio, ya los 3 presidentes ya no tienen canicas para hablar con Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, aquí ya no hay hondureños, yo no he visto ningún niño hondureño desde hace un año, ningún niño guatemalteco, ningún niño salvadoreño, yo aquí no los he visto. Si tienes algún problema, pues a ver a dónde vas a resolverlo. Yo ya no tengo un problema contigo. ¿Por qué? Porque México hace lo que dice Rubén, el trabajo sucio. Miremos hacia el conjunto de la región latinoamericana. La última vez que estuviste en Nicaragua brindando una conferencia para AmCham, recuerdo que hablamos sobre la competencia planteada entre una izquierda populista y una izquierda democrática en América Latina. ¿Cómo se ve hoy después de Chávez y con los escándalos de corrupción que afectan a gobiernos como el de Chile y Brasil, por ejemplo? Bueno, yo creo que quizás una de las características de la izquierda en América Latina que quizás yo no vi, pero muchos otros tampoco vieron o vimos, fue que aunque existe esa división, yo creo que es más válida que nunca entre la izquierda populista, estatista, antiamericana o antiimperialista, con ciertos rasgos autoritarios, y una izquierda globalizada, democrática, más abierta, y que han tenido experiencias de gobierno muy distintas. Lo que es común a ambas y también a la derecha latinoamericana, a pesar ya de 30 años de democracia, es la corrupción. Lo que estamos viendo hoy es que hay una corrupción desmedida en prácticamente toda América Latina, con niveles distintos. No es lo mismo, obviamente, Chile que Brasil, pero en Chile hay. Y al mismo tiempo una sociedad civil latinoamericana que despierta y se pronuncia, ya se moviliza contra una de las peores plagas de la historia de América Latina, la más constante, pero que siempre había sido aceptada con un gran cinismo. Hoy ya no, y yo creo que es un gran acontecimiento, pero que en efecto está perjudicando a gobiernos de izquierda, de derecha, de extrema izquierda. De extrema derecha no hay hoy en América Latina, pero las habría. ¿Cómo se sitúa México en ese panorama? Ustedes fueron protagonistas con el presidente Fox del inicio del desmontaje del régimen priista de más de 70 años. Ahora el PRI regresó al poder después de 2 gobiernos del PAN. Se crearon muchas expectativas sobre la construcción de nuevas instituciones en México. Bueno, yo pienso que somos un país, no nos diferenciamos en América Latina, somos un país muy corrupto, ha estado presente la corrupción siempre, es un atributo del PRI, en particular la corrupción. Ahora hay eventos muy graves que el presidente de la República no ha podido responder, como una casa de 100 millones de pesos que le paga un constructor, al ministro de Hacienda otro constructor que le paga otra casa, etcétera. Pero lo que sí es nuevo es que toda la sociedad mexicana está enterada y no lo acepta. Y en ese sentido, el presidente Peña es el presidente más mal calificado en la historia de México. Nunca ha subido del 40% de aceptación, que es para el caso de México es muy grave, independiente de que América Latina otros tengan mayor. En ese sentido, sí, como presión de la sociedad, acaba de aprobar el Congreso el Sistema Nacional Anticorrupción, que va en la línea correcta, pero van a pasar muchos años más para que ese sistema, a vuelta de tuerca tenga resultado y
puedan los grandes evitarse la corrupción y los que se corrompan ir a la cárcel. Todavía no es esta. Aunque el modelo populista es difícil identificarlo con una característica única en América Latina porque es muy distinto lo que ocurre en Venezuela, Ecuador, incluida Nicaragua, tenía como un eje de liderazgo en la persona del presidente Hugo Chávez y con el boom del petróleo. ¿Qué pasa con la ausencia de Chávez y con la caída del precio del petróleo para la sostenibilidad de esos proyectos políticos? Bueno, tenía el dinero de Chávez, pero tenía también el aparato cubano, el aparato de seguridad, el aparato de inteligencia, el aparato médico, el aparato educativo cubano que acompañaba al dinero de Chávez, iban de la mano. Las dos cosas se han venido cayendo o desapareciendo. Ya Cuba no tiene la capacidad como antes de hacer lo que hacía y ya no tiene el dinero ni el carisma Nicolás Maduro que tenía Chávez. Entonces uno puede preguntarse si muchos esquemas, en particular el de Nicaragua, es viable sin el dinero venezolano, sin el dinero del petróleo. Lo mismo en El Salvador, Alba Petróleo en El Salvador, que financió durante mucho tiempo al FMLN como partido, lo sigue financiando, y eso le permite al FMLN ganar elecciones que quizás de otra manera no ganaría. El caso de Bolivia es un poco menor, el de Ecuador también, pero también es cierto que en esos países, por razones propias, se está acabando el dinero que ellos tenían, del petróleo en Ecuador y otras commodities, y Bolivia, la soya y el gas. Entonces, todo esto está creando una situación para muchos gobiernos populistas de izquierda que gastaban mucho dinero porque lo tenían y probablemente lo gastaban con un carácter más redistributivo que otros gobiernos antes. Yo creo que eso hay que reconocérselos. Pero lo esencial era el gasto. Pues ya no hay dinero que gastar y entonces eso ahora le va a plantear problemas muy serios a todos los gobiernos de izquierda en América Latina, sean los más sensatos y prudentes, Chile, Uruguay, Brasil, sean los populistas, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, por supuesto Venezuela e incluso Argentina. La particularidad de Nicaragua, aparte de la excesiva concentración de poder que reúne el presidente Ortega, su familia, el control del ejército, de la policía, es esta alianza funcional con el capital, con el sector privado, que se presenta como una alianza tripartita, recordando un poco las tradiciones o las herencias del corporativismo en otras partes de América Latina. No sé si tendrá eso algún parentesco con la historia de México o de otros países. ¿Cómo se ve este modelo de Nicaragua como resultado de estas transiciones? Pues sí, yo pienso que, visto desde México, me parece que hay una similitud entre el modelo que creó el PRI autoritario con lo que está ocurriendo en el modelo nicaragüense de un gobierno autoritario, no dictatorial, pero sí autoritario, en una franca imbricación entre la burguesía local y el gobierno, que impide que la burguesía local en directo acceda al poder a cambio de conceder ese función a un grupo de profesionales, como sería el Frente Sandinista acá, a cambio, a su vez, de que ellos pueden hacer todos los negocios habidos y por haber, y luego la imbricación entre el gobierno y el capital. Me parece que es muy semejante al modelo del PRI. Ahora, en un momento dado... Perdón, con la diferencia que en el PRI no había reelección. No había reelección, fue la dictadura perfecta de Vargas Llosa, ¿no? El PRI como institución cambiando, aquí es el mismo personaje. Ahora, eso funciona por un X periodo, pero después atrofia la propia reproducción capitalista y empiezas a crecer a muchas menos tasas. Y solo la apertura total, el juego libre, permite un desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero me parece que Nicaragua está viviendo un periodo muy semejante a lo que vivió México en los años 40, 50, con un PRI al mando y sin competencia alguna. Jorge, ¿cómo ves la evolución del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, el impacto que esto puede tener en Cuba y en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Bueno, de Estados Unidos y América Latina, la normalización impulsada por Obama y por Raúl Castro, digamos, desplaza, suprime
un pequeño irritante. Y digo pequeño porque ahorita está muy de moda decir que este ha sido un gran factor irritante entre Estados Unidos y América Latina durante los últimos 55 años. Pues eso no es cierto. Para empezar, durante buena parte de esos 55 años, en América Latina había gobiernos militares o gobiernos de derecha que estaban perfectamente contentos con ese ostracismo de Cuba. Y en segundo lugar, cuando ya no era el caso, la verdad, el tema de Cuba rara vez se planteaba en la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos, entre Colombia y Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Bien, entonces yo creo que es importante que eso desaparezca. Además puede traer consecuencias muy positivas en cuanto a obligar a gobiernos latinoamericanos de izquierda a ya no hacerse tontos frente a la situación en Cuba, pero no pasa de eso. Para Cuba, yo creo que por un lado es muy importante, pero al mismo tiempo creo que los efectos de la normalización con Estados Unidos para el cubano de a pie van a demorarse mucho, porque se tiene que levantar el embargo. Se tienen que resolver todas las quejas y demandas de los cubanoamericanos sobre propiedades en Cuba. Se tiene que establecer un Estado de Derecho en Cuba que sea funcional para la economía de mercado. Ni mejor ni peor ese Estado de Derecho que otros, pero si quieres una economía de mercado con inversión extranjera, con americanos que vengan a comprar casas, a comprar terrenos en la playa, pues necesitas tener contratos, tener derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Todo eso va a tardar mucho. Yo creo que la apuesta de Raúl Castro es que conforme se vaya hundiendo Venezuela, pueda saltarse él al otro témpano que está en Florida y agarrarse de eso para sobrevivir. No estoy seguro que el cálculo funcione. ¿Puede Cuba replicar la experiencia vietnamita, la experiencia china en este contexto caribeño tropical? Yo personalmente pienso que es muy difícil, aunque su condición de isla le puede permitir aislarse de ciertos elementos y iniciar el gobierno un proceso bajo control político y abrir el mercado, como en el caso de China y Vietnam. Me parece que no están dadas las condiciones en el sentido de que Cuba, cuando ha intentado liberalizar los mercados muy rápido, hay quien toma el control de esas ramas de la economía y rapidísimo vuelven a echarse para atrás. Tomaron otro camino, pienso que es esto de los pequeños negocios, un intento de pequeña y mediana empresa, pero eso me parece que va a tardar mucho más tiempo y no veo la posibilidad inmediata de que ocurra un fenómeno como el de China y del Vietnam con un control de un partido único y una apertura comercial. No lo veo así. Una última cosa, ¿intentaste promover un movimiento político autónomo, una candidatura presidencial independiente en México que fue bloqueada por el sistema? Recurriste ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es la partidocracia un muro que no se puede derribar en América Latina? Bueno, en el caso de México, Carlos Fernando, a pesar de que en efecto a mí no me permitieron ser candidato independiente a la presidencia en el 2006 y en el 12 no hubo nadie, gracias en parte a la lucha que yo di y a la lucha que dieron muchos otros, hoy en México ya es posible, ya puede haber candidatos sin partido a todos los niveles. Y hace muy poco, hace mes y medio, en particular un candidato independiente ganó la gubernatura del estado de Nuevo León, en el norte, que es el estado donde se ubica la segunda ciudad industrial del país, que es Monterrey. Y eso ha despertado muchas expectativas en México de que puede haber una candidatura independiente a la presidencia en el 2018, aprovechando el enorme descontento o hartazgo que hay con la partidocracia en México. Esto también lo vemos en otros países de América Latina. No el tema de las candidaturas independientes, porque en muchos está permitido, pero sí el hastío con un sistema que es visto como ya disfuncional, que representó un gran paso adelante frente a las dictaduras del pasado, pero que hoy en día simplemente no responde a las aspiraciones de la gente. Rubén, ¿y este recorrido de ustedes por Centroamérica es académico, político, andan en alguna clase de misión
es divertido. No, es reconectarnos. Para nosotros, para Jorge y para mí, siempre ha sido muy importante Centroamérica. Pensamos que la presencia, el espacio de la política exterior de México real es Centroamérica y el Caribe, no otras realidades, que México debería tener mucha más presencia y ser mucho más solidario con esta región, que la región debería estar mucho más presente en los medios de comunicación, etcétera. Y ha sido reencontrarnos con amigos, entender en directo qué está pasando en cada uno de estos países, y ha sido tremendamente divertido. Gracias, Rubén Aguilar, Jorge Castañeda. A ti, Carlos Fernando. Esperaremos a ver cuáles son las conclusiones de esta gira por Centroamérica.